Listo, niños, qué pena, estaba silenciado. Muchísimas gracias. Entonces, para poder hablar de la democracia, donde todos somos iguales, y de la diferencia, donde precisamente se va a privilegiar esa diferencia, entonces se cuenta. En primer lugar, vamos a reclamar la igualdad. Todos somos iguales, por lo tanto, debemos ser tratados de manera igual. Pero al mismo tiempo también vamos a reclamar el derecho a ser tratados de manera diferente, porque al mismo tiempo, dentro de esa igualdad, yo soy diferente de uno y del otro. Entonces vamos a mirar los significados teóricos de igualdad, diferencia y democracia, lo que nos dice el diccionario Real Academia de la Lengua Española, a ver qué manda a decir y a ver si eso sí se cumple en la realidad o no. Empecemos con la palabra igualdad. Dentro del significado sacado de la Real Academia de la Lengua Española dice que la igualdad es una condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad de algo, calidad de algo, un valor, una forma, o de compartir alguna cualidad o característica. ¿Sí? Entonces somos iguales en cuanto somos seres humanos, ¿cierto? Todos somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos. Dentro de la calidad del ser humano ya empiezan a haber diferencias. Hay seres humanos con una calidad propia del ser humano, y en cambio hay seres humanos que no tienen esa calidad, que les hace falta, que son asesinos, violadores, extorsionistas, ladrones, etc. También dentro de los grupos tenemos características que nos hacen iguales. Por ejemplo, todos los que estamos acá en este salón somos iguales, puesto que ustedes están en grado séptimo y yo estoy dando en grado octavo y yo estoy dando clase a grado octavo. Ya no sería lo mismo si vamos al salón de seguida o al siguiente salón más bien al de octavo, pues ya no seríamos iguales. Los que estamos dentro del colegio tenemos la característica de todos pertenecer a Santa Isabel de Hungría, los que están por fuera ya son diferentes. Segunda definición: proporción o correspondencia entre las partes que uniformemente componen un todo, precisamente lo que hablábamos. ¿Sí? Los colombianos, los seres humanos que habitamos en el territorio de Colombia, componemos un todo, y Márquez, Quiró, Reigo, fulanito, sultanito, todos son unas pequeñas partes, pero corresponden uniformemente al total que se llama colombianos. Esas son las definiciones que dentro de la Real Academia de la Lengua Española nos dan de igualdad. Diferencia: cualidad, característica o circunstancia que hace que una persona o cosa sea diferente a otra. Dentro de la filosofía se dice que si vamos a definir una palabra, no debemos utilizar la misma palabra para definirla. ¿Quién es Sofía Galloni? Pues Sofía Galloni es exactamente la persona que se hace llamar Sofía Galloni. ¡Qué definición tan profunda! Y esto es sacado de la Real Academia de la Lengua Española. Ser diferente es la cualidad o característica de una cosa o persona que la hace diferente a la otra. No nos ha dicho absolutamente nada. Ser diferente es ser diferente, esa es la definición. Acá hay un ejemplo de la diferencia que pone la Real Academia de la Lengua Española. A medida que descendemos en el nivel educativo, la diferencia entre hombres y mujeres aumenta considerablemente. ¿Qué dice esta frase? Que entre menos educado sea un pueblo, sea una localidad, sea una nación, sea un contexto, sea una sociedad, entre menos educado tenga, la diferencia entre hombres y mujeres va aumentando. ¿Sí? O sea, entre más falta de educación tenga la persona, más machista llega a ser esa persona. Segunda definición: falta de acuerdo, oposición de ideas o disputa. La segunda definición de diferencia es que haya una falta de acuerdo, o sea, que nos pongamos que entre dos o más personas no se puedan poner de acuerdo entre un gusto, una decisión, etcétera. Una oposición, unos quieren blanco, otros quieren negro. Ideas, que es lo que normalmente tenemos a colación. Yo quiero todo gratis, yo quiero que todos trabajen, yo quiero todo gratis para mí, pero que los demás trabajen. Yo quiero paz, yo quiero dinero, yo quiero concreto, yo quiero parques, etcétera, etcétera. Que en la práctica se van a llamar partidos políticos, ideas políticas, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas dos cosas están reunidas dentro de una palabra mucho más grande que es la democracia.
¿Por qué la democracia? Pues porque es nuestro modelo político, el cual nosotros obligatoriamente debemos asumir. La democracia no es voluntaria, la democracia es obligatoria. Nosotros debemos ser democráticos y asumir ese modelo político. ¿Qué dice la democracia? Que es un sistema político que defiende que la soberanía recae sobre el pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Pues nosotros deberíamos ser los que tomamos las decisiones y que si elegimos a una persona como presidente, nosotros debemos controlar que ese presidente efectivamente haga lo que se supone que debe hacer. Vamos a mirar en la práctica cómo cae este tipo de cosas. ¿Qué significa en la práctica igualdad, diferencia y democracia? Igualdad en la práctica. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Ese es el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgidos en 1948, cuando los alemanes hicieron y deshicieron contra la población judía, que dejaron de considerarlos como seres humanos y experimentaban con ellos cómo matarlos, cómo sacarles el gen de los gemelos, cómo convertirlos a todos de ojos azules y demás. Entonces se supone que después de 1948 las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo y dijeron que iban a hacer respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos a todas las personas por igual. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han comprobado que eso efectivamente sucede? El primer derecho fundamental, ¿a cuál es? Espitia, el derecho a la vida. ¿En Colombia se respeta el derecho a la vida? ¿Por qué, Espitia? Cualquiera mata a cualquiera y no importa eso. Muy bien, pero eso ya no es asunto del Estado, porque el Estado no puede tener un policía al lado de cada colombiano evitando que se maten los unos a los otros. Rodríguez. ¿Pro aborto? Sí, a una persona. Puede ser eso, pues es un ejemplo que el derecho a la vida y apoyar el aborto iría en contraposición al primer derecho fundamental de todos los seres humanos. Que una persona muera de hambre en Colombia o que muera de sed en Colombia, ¿será que pertenece a que Colombia está haciendo cumplir los derechos fundamentales de los humanos? ¿Es competencia del Estado colombiano evitar que un niño muera de sed en Colombia? Claro que sí. Por eso nosotros le dijimos, Iván Duque, usted es el mejor colombiano que tenemos en este momento, por favor vaya y vigile que nadie se muera de hambre. Pues se supone que esa era la teoría, elegir al mejor representante para que hiciera eso. Pero si un niño, es como si en su casa, mientras usted está allá, le duele la barriga porque comió mucho, al lado está su primo doliéndole la barriga porque no ha comido en 3 días. Eso mismo pasa en Colombia. Acá en Bogotá botamos comida a la basura a diario, mientras que en La Guajira, en el Chocó, los niños están muriendo de sed, están muriendo de hambre. Entonces, en la práctica, nadie debería morir de hambre. Ni en Colombia, ni en el África, ni en Estados Unidos, niños deberían morir de indigestión. ¿Qué necesita, señorita Sofía, que la veo como allá perdida? Igualdad. Todos somos humanos, todos gozamos de los mismos derechos y de los mismos privilegios. Pardo, pero por favor al grano. ¿Quieres que no te escuche más duro? No te escucho, es que me... ¡Duro! Ok, muchísimas gracias. Lo que ha pasado con el pueblo venezolano, la discriminación que ha sufrido el pueblo venezolano a manos del pueblo colombiano, ¿pertenece o no a los derechos fundamentales? La discriminación que ha sufrido el pueblo venezolano,
por parte del pueblo colombiano pertenece a los derechos humanos? Nadie puede juzgar, discriminar a nadie en razón de su raza, su nacionalidad, su credo, su inclinación política, su inclinación sexual. Yo creo que a partir de ahorita de octubre en adelante ustedes se van a dar cuenta en los noticieros, en los debates presidenciales, sea quienes sea que se vayan a pronunciar para la presidencia del otro año, como una de las amenazas de no votar por alguien es: si ustedes votan por fulanito de tal, se van a convertir en Venezuela. Y se los voy a traer a colación. Si por acá va pasando don Luis, Marita, las señoras del aseo y demás, y yo les digo: oye, mire, señorita Rodríguez, si usted no estudia, se va a convertir como doña María. ¿Cómo se vería eso? ¿A quién estaría ofendiendo ahí? A doña María, obvio. No porque Rodríguez sea mala, sino porque ella es eso, y eso es propio de ella, y yo no la tengo que utilizar para señalar, discriminarla, denigrarla, para nada. Y dense cuenta cómo en las noticias nosotros escuchamos a toda hora que Colombia va hacia Venezuela, que es que si elegimos a fulanito de tal, Colombia se va a terminar convirtiendo en Venezuela. Eso no pertenece a los derechos fundamentales. Emily Beatriz Polo, te escucho. Ahora te iba a decir que al respecto con el ejemplo de, pues, de Rodríguez y Marita, sí estarías ofendiendo feo a Marita, porque estás como que diciendo que ella no estudió y que por eso es la que hace el aseo en el colegio. Tal cual, y que ella no vale como persona, y que solamente las personas, solamente los que valemos como persona seríamos los que estudiamos. Es una mentira bastante grande. Ya te escucho. Diferencias. Ojo, también somos bastante diferentes. Nuestros diferentes valores. Para cada sociedad hay valores diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia no hay pena de muerte, ¿cierto? En Estados Unidos hay unos crímenes que sí tienen pena de muerte. Nosotros los colombianos y sobre todo los latinoamericanos tenemos los valores de la religión católica que dice que nadie está en la potestad de quitarle la vida a nadie. En Estados Unidos la pena de muerte sí existe porque también tiene una religión diferente que le da unos valores diferentes y que para ellos está normal eso. Diferentes lenguajes, que era lo que les hablaba, independientemente de hablar español e inglés, dentro del mismo español tenemos diferentes lenguajes. Para nosotros, el código significativo de las palabras que tenemos acá en Colombia es totalmente diferente al código significativo de las palabras que tienen en España. Y la manera como nosotros nos comunicamos acá tiene un valor propio, rico, que nos pertenece a nosotros, decir parce, decir ñero, decir todo ese tipo de cosas que puede ser irrisorio, que puede ser torperoso de nosotros, nuestro, que eso es lo que me hace a mí diferente. Mi acento como colombiano, que es totalmente diferente al acento español, al acento argentino, es mío, es propio. Nuestras diferentes religiones, católicos, musulmanes, budistas, ateos, agnósticos, no creo, no me importa, eso nos hace diferentes. Cuando nosotros tenemos un evento de religión aquí adelante, se supone, así debe pasar, levante la mano la persona que no quiera asistir, quédese acá en el salón, no tenemos... usted no, salga, o independiente, usted es cristiano animal, allá salga y con... No, yo tengo la libertad y tengo la potestad de ser diferente en cuanto a la religión. No me pueden obligar a ponerme la cruz si no me gusta. No me pueden obligar a asistir a la misa si no me gusta. Diferentes culturas, la colombiana, lo alegre que es, el vallenato, los sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Que por no que vallenato. Nuestras diferentes necesidades. Cada población va a tener diferentes necesidades, cada persona, cada cultura, cada contexto tiene diferentes necesidades. Y eso hace que cuando nosotros hablemos de la igualdad, debemos tener un poquito de cuidado porque como somos seres diferentes con diferentes necesidades, no a todos nos aplica de la misma manera. Acá tenemos la definición práctica de la democracia. Dice Aristóteles que los tres modelos de gobierno establecidos mundialmente es la monarquía, que es el gobierno de uno solo, un país monárquico. ¿Qué país lo controla la reina?
Inglaterra es un país monárquico, allá funciona la monarquía, una sola persona gobierna y ha gobernado por muchos años, allá no hay elecciones presidenciales y cuando esa persona se muera, seguramente los hijos son los que van a gobernar Inglaterra. La aristocracia se supone que es el gobierno de los mejores, pues yo elijo los mejores, el mejor, el mejor profesor, el mejor científico, los mejores, los más inteligentes van a gobernar el país. ¿Qué ejemplos se me van? Sé que hay algunos, pero se me dan los ejemplos de esos países que son aristocráticos. Y el último, el democrático, que es el gobierno de todos, todo el pueblo gobierna. Dice Aristóteles que lo que pasa es que cuando estos modelos que están acá, a este lado, se corrompen, aparecen estos otros. Entonces, por ejemplo, cuando la monarquía se corrompe, se convierte en autoritarismo. Ejemplo clarísimo de eso. Corea del Norte, la Alemania nazi, la Colombia, otros por allá, otro país. Son ejemplos de que no hay una monarquía, sino que hay un autoritarismo. Una sola persona toma las decisiones en favor de ella, no en favor de todo el pueblo, sino en favor de ella. Dice que cuando la aristocracia se corrompe, ya no son los mejores los que toman las decisiones, sino que es la oligarquía, que es el gobierno de los más poderosos o los más ricos. Es un ejemplo bastante de nosotros. En Colombia las decisiones no las tomamos nosotros, sino que las toman los que más tienen poder o los que más tienen dinero. Por eso no en vano nosotros pagamos el manejo de tarjetas, lo pagamos por allá el Grupo Aval, está el señor Santo Domingo, está por allá todas las familias que siempre han tenido el poder y que no lo sueltan. Y dicen esta última, que cuando la democracia se corrompe, ya no es el gobierno de todos, sino que es el gobierno de nadie. Nadie gobierna. Anarquía. Según entiendo, hay unos países que son anárquicos, que no tienen gobierno y que funcionan de una manera muy bonita. Desconozco si sea verdad o sea mentira. Continuamos por acá. El concepto de igualdad se ha transformado. Antes significaba el derecho a ser tratado de la misma manera como se trataba a todo el mundo, independientemente que tuviera un color de piel diferente, tuviera un sexo diferente, tuviera una etnia, una religión diferente. ¿Sí? Eso surgió cuando se abolió la esclavitud y se abolió el racismo, que aún hoy en día se ven problemas de racismo en el mundo. Entonces todos somos tratados de la misma manera, independientemente que yo sea hombre, mujer, negro, blanco, católico, ateo, etc. Hoy, el derecho de la igualdad tiene que ver con ser tratado de manera diferente por mis características diferentes. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia tenemos una cosa que se llama la afrocolombianidad, el Día de la Afrocolombianidad, y las leyes que se piensan, cuando se piensan, se tienen que pensar en que hay una población diferente, que debe ser tratada diferente porque tiene unas características propias, autónomas, que no la tenemos todo el resto de la población. Lo mismo pasa con los grupos indígenas. A ellos, la Constitución los protege, que ellos tienen sus propias reglas y que ellos sancionan a las personas bajo sus propios criterios. Hubo por allá un problema que un soldado hizo unos crímenes por allá, Colombia lo cogió, el Estado colombiano lo cogió, lo sancionó. Cuando salió de la sanción, el grupo indígena reclamó que ellos aún no habían sancionado a esa persona por ese crimen. Y el Estado colombiano dijo, nosotros ya la sancionamos, duró 5 años en la cárcel, ¿qué más quieren? Esa es la sanción que ustedes como colombianos le dan, pero nosotros como la tribu embera, no sé si era la embera, tenemos otro tipo de sanción diferente, que no tiene que ver ni con años de prisión, ni con dinero, sino con un trabajo social, y él no lo ha pagado, necesitamos que lo pague. Entonces, den en cuenta que la Constitución protege, somos iguales, y como somos iguales, usted tiene el derecho a ser tratado diferente y a que sus diferencias se le protejan. Acá tenemos el movimiento feminista, que dentro de que somos iguales, todos, niños, se estaban mezclando y estaban invisibilizando a las mujeres, y este movimiento busca diciendo, sí, efectivamente somos iguales, somos seres humanos, pero nosotros somos mujeres y tenemos unas connotaciones totalmente diferentes como mujeres, y vamos a reclamar precisamente ese lugar
que se nos ha invisibilizado diciendo la evolución del hombre, todos es igual a hombres y mujeres, niños es igual a niños y niñas. Entonces vamos a reclamar eso para que realmente nosotros tengamos esos derechos. Entonces, de los argumentos en contra de las mujeres es decir, bueno, como ustedes quieren ser tratadas iguales, pues entonces vayan y descarguen un camión de cemento. No, o sea, si las mujeres quieren tener las mismas oportunidades y con la constitución propia de un cuerpo de una mujer, no se puede jugar. La ley de feminicidio apunta precisamente a eso. Que dos hombres se peleen y que a raíz de una pelea resulte muerto uno, no hay ningún problema. Pero que un hombre se pelee contra una mujer y que a raíz de eso esa mujer termine muerta es un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque es que la mujer no tiene la misma fuerza que tiene el hombre. Por eso la ley de feminicidio es tan fuerte, porque los hombres peleaban y decían, no, es que simplemente estaba borracho esa noche y no me controlé y le pegué a mi mujer. Pero resulta que si yo le pego un puño a un hombre, el cuerpo le va a resistir mucho más que si yo le pego a una mujer. Entonces, por eso la ley de feminicidio es tan fuerte, precisamente por la diferencia que hay entre las mujeres. Y acá tenemos un ejemplo clarísimo entre ese derecho a la diferencia, que también se corrompe un poquito. Esa fue la campaña de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, y decía, hagamos de América un país grande nuevamente. ¿Sí? Entonces, den en cuenta cómo se manipula. ¿Qué es América? ¿Un país o un continente? Un continente dentro del cual para dolor de los gringos, estamos los mexicanos, estamos los colombianos, los venezolanos. Pero ellos se hacen llamar los americanos como si América solamente se redujera a la población estadounidense. Y cuando decía, hagamos de América un país grande nuevamente, decía, saquemos a los latinos, saquemos a todos los inmigrantes y quedémonos solamente con los propios estadounidenses. Entonces, esa es la diferencia de ellos y él quería que esa diferencia fuera privilegiada. De cierta manera lo logró. Listo, niños, hasta aquí la exposición. Señores Zoom, nos vemos dentro de 8 días para la evaluación.